Muy buenas, los saludamos hoy desde la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, AICO. Estamos en AICO Colombia. Como secretaria por Colombia, tengo el honor de tener esta presentación y esta institución, Universidad Nacional de Colombia, la universidad más importante en investigación, de la cual soy egresada del doctorado de Salud Pública, y tenemos a nuestro invitado, el doctor Juan Ignacio Rincón Sarmiento. Sería una hoja de vida muy larga, pero para contarles a todos los que nos vemos, nos estamos reuniendo hoy. Él es médico ocupacional, máster en seguridad y salud en el trabajo, máster en ergonomía, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, de la cual también soy miembro, miembro activo de AICO, miembro de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, y actualmente lo más importante, la experiencia que queremos mostrarles a todos a nivel Iberoamérica, es que es el jefe de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bienvenido a este webinar, doctor Juan Ignacio Rincón. Doctora Diana, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Realmente para mí es muy placentero poder compartir ese espacio contigo y con tu audiencia. Y gracias por abrirnos este espacio. Quisiera comentarte entonces, en estos minutos, cuál es el trasegar que hemos tenido en la universidad y cómo es que el modelo que hemos procurado tener de integración entre la gestión que tenemos que hacer, además por norma, en seguridad y salud, en la universidad, en el marco de su sistema de gestión, y cómo hemos tratado de acercarlo a la academia, que es nuestro quehacer. Como tú lo decías, nuestra institución afortunadamente es un referente en materia de investigación, en materia de conocimiento en el país y de alguna manera también en nuestro continente. Para ello entonces he querido plantearlo de la siguiente manera: ¿cuál es la realidad que tenemos en nuestra universidad? Es decir, en esta empresa, que es una empresa también, la Universidad Nacional de Colombia, y particularmente la sede de Bogotá, ¿qué particularidades tiene, entre otras cosas? De manera muy somera, ¿cómo es que hemos logrado esa integración con algunas de las facultades? ¿Cómo hemos logrado acercarnos a ellos en esta particularidad que tiene la universidad como empresa? ¿Qué estrategias diferentes en la gestión de riesgos laborales en materia preventiva hemos buscado abordar y de qué manera hemos pensado hacerlo? ¿Cuál ha sido en este curso de tiempo la participación académica? Y más, también más hacia adelante, hacia dónde nos estamos mirando, hacia dónde nos estamos viendo y qué queremos hacer más adelante. ¿Cuál es la realidad de nuestra universidad? Todos de alguna manera sabemos que la universidad es bastante grande, la sede de Bogotá particularmente lo es, tiene más de 100 edificios la sede de Bogotá. Imagínate el tamaño de esta sede, que tú bien la conoces. Tiene más de 400 laboratorios de diferente índole, con diferentes condiciones de exposición, sustancias de exposición, etcétera, en diferentes facultades, diferentes institutos y laboratorios, diferentes edificaciones. Un sistema de gestión el nuestro que cuenta más o menos con 13.000 usuarios, esto contando con docentes, con los servidores administrativos, con los contratistas, que la universidad tiene un número significativo de contratistas, y con los estudiantes en práctica. Recordar que tenemos 3 facultades de salud: la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Odontología. Esto referente a los estudiantes en práctica, pero también hay otras facultades, otras dependencias que tienen estudiantes en práctica que no necesariamente son estas facultades de salud, de manera que el volumen, digámoslo así, de trabajadores y de usuarios del sistema es bastante importante. En este marco y en esta diversidad de la universidad, en su sede de Bogotá, múltiples factores de riesgo de exposición. La universidad tiene esa particularidad, así como lo veníamos mencionando, y es que tiene todos, prácticamente todos los factores de riesgo de exposición de alguna manera. Es sorprendente cómo tú llegues a un edificio y te encuentras con situaciones que no te imaginabas visto desde afuera. Tenemos también tareas de alto riesgo, entre otras, y es que entonces cada edificio y cada facultad, lo comento yo de alguna manera gráficamente, se comporta como una empresa diferente. Tú puedes tener un edificio que es contiguo al otro, que aparentemente desde afuera tú dirás que tienen más o menos una misma actividad, una misma dinámica, pero cuando lo conoces desde adentro te das cuenta que realmente la realidad de lo que se vive adentro es totalmente diferente, y entonces nos implica y nos trae un desafío mayor frente a la gestión de los riesgos, porque cada uno es independiente y es diferente al otro, por más que esté dentro del mismo campus y por más que esté geográficamente cercano. En este desafío que tenemos, en esta realidad de nuestra sede de Bogotá, una manera de pensarlo es cómo logro entonces yo tener una gestión preventiva de todos estos ambientes tan diferentes de trabajo. Y en esto entonces hemos ido trabajando en integración con las facultades, y es uno de los primeros temas que el título de la conferencia lo decía: cómo hacer con la gestión en la academia. Y entonces en el curso del tiempo hemos ido acercándonos con algunas facultades, ya lo vamos a contar,
y viendo cómo sus estudiantes eventualmente pueden apalancar nuestro sistema de gestión y que de alguna manera, Diana, miren a nuestra dependencia y a nuestra universidad como su sitio de práctica. En otro momento, muchos de estos estudiantes salían a otras empresas afuera de la universidad y lo siguen haciendo en algunos casos para hacer sus prácticas de diferentes disciplinas, diferentes asignaturas, pero lo que hemos procurado es mirarnos a nosotros como su empresa de práctica. Además, tienen la cercanía de estar dentro de la misma institución, pero también tiene un beneficio muy grande para nosotros y es el hecho de contar con un producto académico de calidad, porque detrás de este grupo de estudiantes, por definición, ya que es una práctica académica, hay un profesor experto, hay un investigador que nos garantiza la calidad del producto, con un cliente que es muy cercano porque somos nosotros mismos y para el beneficio de nuestro sistema de gestión. De esta manera hemos desarrollado algunas cosas como la estrategia que llamamos Saludando. Esa estrategia nació en 2020 con el aislamiento que tuvimos en la pandemia. La hemos trabajado de la mano especialmente con el Departamento de Fisioterapia, el Departamento de Movimiento Corporal Humano, con apoyo de otras dependencias, otras instituciones o empresas como la ARL, por ejemplo, muy basado en promoción de la salud, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y dado por todos los cambios que tuvimos en el aislamiento por la pandemia COVID-19. Pero también para otro tema que nos urge y que nos preocupa mucho, como es la salud mental y los riesgos psicolaborales, tenemos un programa de riesgo psicosocial que estamos trabajando con estudiantes de pregrado del Departamento de Psicología, por ejemplo. Este es otro de los convenios que tenemos en curso actualmente y es muy emocionante ver cómo estos muchachos eh, eh, se acercan a la universidad, se acercan a sus trabajadores y logran una intervención que es muy asertiva en la mayoría de los casos. Además que los trabajadores lo reciben muy bien porque son funcionarios o estudiantes de su misma institución, de la institución para la cual yo trabajo. Con el Departamento de Fisioterapia, también con el Departamento del Movimiento Corporal Humano, tenemos otro programa que hemos llamado Vive el Movimiento y Recárgate, para intervención con algunos grupos de interés frente a programas como por ejemplo las pausas compensatorias, las pausas activas, las pausas saludables y hacer una mayor conciencia del cuerpo y la importancia del cuidado en el movimiento. Entonces, en este marco tenemos unos grupos que tenemos ya bien diferenciados y en los cuales hemos logrado una intervención con una entrega de un informe al final, una retroalimentación. Entonces, ese producto que también tiene un profesor experto detrás, pues nos trae también mucha satisfacción y un gran beneficio para el sistema de gestión. Pero en ese marco que les contaba anteriormente tenemos, y les hablé de las sustancias químicas, por ejemplo, y de más de 400 laboratorios, hemos logrado también acercarnos al Departamento de Toxicología Ocupacional de la Facultad de Medicina, en su departamento de toxicología, y algunos estudiantes de maestría también entonces van a visitar y van a evaluar y a medir algunos ambientes de trabajo para verificar cuáles son las condiciones y emitir recomendaciones para la intervención preventiva en riesgos laborales en estos espacios. Tenemos un número importante de docentes cuya herramienta de trabajo principal es la voz, de manera que tenemos también un programa para el cuidado de la voz que también con la Facultad de Medicina, su Departamento de Comunicación Humana, ha dispuesto un grupo de estudiantes que nos ayudan para temas preventivos y de acercamiento a estos docentes en los diferentes ambientes de trabajo. Imagínense ustedes la cantidad de salones que tenemos en más de 100 edificaciones y cuántos ambientes en este sentido tendríamos que vigilar. Salones de todos los tipos, auditorios de todos los tipos, grandes, pequeños, altos, bajos. Entonces, esta es una demanda importante para los docentes y un aspecto que entonces resulta fundamental para nosotros a la hora de vigilar la salud de nuestros servidores. También otro aspecto que hemos tratado y otro convenio que tenemos en curso es uno con la Facultad de Enfermería y su Departamento de Salud de Colectivos y sus estudiantes de posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que estos posgrados en la universidad están dependiendo de esta Facultad de Enfermería, tienen estudiantes entonces de especialización y de maestría que nos ayudan a hacer verificación de los ambientes de trabajo de sitios específicos también que son de interés para nosotros. De manera que esta es una manera, me parece a mí importante. Ahora sé que la universidad como empresa en esto es particular, que no todas las empresas lo tienen, pero vamos a ver algunas otras cosas que considero yo que algunas otras empresas pueden apalancar y pueden apoyar y de qué manera entonces podemos mejorar la gestión preventiva en riesgos laborales, dándole un enfoque un poco más hacia la investigación y hacia tener un conocimiento de punta. Y lo digo, lo que voy a decir, lo digo respetuosamente y no solamente cumpliendo unos estándares que en ocasiones resultan realmente, pues, digamos que planos para el sistema y que nos ayudan a cumplir una auditoría, claro que sí. Pero la invitación que tenemos hoy en día en el marco del sistema de gestión es hacer muchas más cosas por el trabajador y vigilar de la salud y pues obviamente de la medida de la posibilidad que el trabajo entonces no sea una situación de compromiso en su salud, sino todo lo contrario, un ambiente en el cual podamos promover
mejores hábitos y mejores conductas. Ahora, tenemos pendiente otros, tenemos en cuenta en este universo de universidad, pues, perdón la redundancia, en esta magnitud de universidad tenemos entonces otras áreas, otras dependencias que también queremos abordar en el curso del tiempo. Menciono acá algunas otras que también tenemos pendiente por abordar y seguramente llegar a algún tipo de acuerdo para tener algún apoyo también de sus estudiantes, que resulta fundamental para nosotros. Por ahí temas muy importantes como el de ergonomía, por ejemplo, tenemos en la universidad un laboratorio de ergonomía, eh, temas de las ciencias humanas como sociología, por ejemplo, el departamento de ingeniería industrial que sería fundamental para nosotros lograr tener la participación de sus estudiantes, el departamento de salud pública que tú bien conoces, doctora Diana, etcétera, de manera que este tema no para, todo lo contrario tiende a incrementarse y esperemos que siga siendo así felizmente para beneficio de la universidad y de sus trabajadores y de sus estudiantes en este marco y en estas alianzas que estamos presentando. Pero también entonces, aparte de la academia, tenemos que integrarnos con otras dependencias al interior de la universidad para mejorar la gestión. Podemos hablar entonces de la dirección de bienestar. Sé que en todas las empresas de alguna manera y el sistema nuestro nos lo demanda hoy en día es que nos acerquemos un poco más con las áreas de gestión humana y con las áreas de bienestar en las organizaciones, ¿verdad? La universidad en ese sentido no es la excepción. Tenemos nosotros el privilegio de tener una EPS al interior de la universidad, a la cual está afiliado un número muy grande de sus servidores, un 70, un 80%, de manera que también hemos hecho trabajo mancomunado con Unisalud, particularmente con la División de Salud, que principalmente sirve a los estudiantes, pero que tienen temas preventivos de manera muy importante, entonces para nosotros son fundamentales también. Por ejemplo, un ejemplo en este sentido sería todo el monitoreo que hicimos frente a la pandemia de COVID-19, todos los cercos epidemiológicos se hicieron entonces mancomunadamente con la División de Salud. Temas de prevención y de promoción, trabajamos hoy en día con la División de Deportes, que tienen también una gama muy amplia de actividades para los servidores. Entonces, en este marco que hemos venido hablando, resulta fundamental para nosotros dar a conocer y sumar esfuerzos con dependencias como estas y temas que el sistema de gestión nuestro también nos acerca mucho hoy por hoy, como la gestión ambiental. Entonces, la universidad tiene su oficina de gestión ambiental. Obviamente, también estamos muy de cerca trabajando hoy en día con ellos porque hay muchos temas de nuestro sistema de gestión que tocan cada vez más con el sistema de gestión ambiental. ¿Qué logramos y qué beneficio tendremos entonces de establecer y de fortalecer este modelo? Definitivamente desgastarnos menos, sumar esfuerzos, porque lo que pasa en ocasiones en esta institución y en muchas otras es que muchas personas se esfuerzan mucho de manera independiente, de manera que nos desgastamos más y logramos menos muchas veces. La invitación es a que integremos la gestión de las diferentes dependencias, hacer sinergia, porque seguramente el esfuerzo de 2 o 3 dependencias de estas, el resultado va a ser mucho mayor que la sumatoria de cada una de ellas de manera independiente. De esta manera podremos fortalecer la prevención. Esto es válido en esta universidad, pero también en cualquier empresa. ¿Cómo logramos llegar antes de que se materialice un riesgo, un peligro, un efecto en un trabajador? Definitivamente la apuesta nuestra es acercarnos a la academia al interior, pero ya vamos a ver también cómo también hacia afuera y diversificar la intervención. Por lo mismo que mencionaba anteriormente, que no nos sientan los trabajadores, etcétera, como que solamente estamos cumpliendo con la norma, pero que no nos preocupamos por ellos en su integridad, en el sentido humano que tienen los trabajadores. De manera que si los abordamos, si los abrazamos desde cada una de estas aristas, seguramente la intervención va a ser mejor, el trabajador lo va a percibir mejor y tendremos en el trabajador entonces en cada trabajador un aliado seguramente que va a ayudar a apalancar nuestra gestión preventiva. En este marco entonces la apuesta es trabajemos mucho cada vez más en temas de promoción de la salud. Acá traigo un recorte de, pues hay mucha literatura, pero por lo menos este artículo que me gusta mucho, todavía es viejito ya, del año 2000 de la Organización Panamericana de la Salud, pero que nos ayuda a recordar cómo desde las empresas podemos y debemos tener estrategias de promoción de la salud para los lugares de trabajo. Entonces, no solamente prevenir accidentes de trabajo, enfermedad laboral, sino de alguna manera cambiar hábitos en los trabajadores, cambiar conductas en los trabajadores y que ellos sean unas personas que apalanquen y que apoyen y que difundan todas las estrategias del sistema de gestión. Un aprendizaje, por ejemplo, que tuvimos con la pandemia, dado que estábamos trabajando desde casa, es que no solamente vinculábamos y teníamos intervención sobre el trabajador, sino también sobre sus familias. De manera que hicimos algunas cosas en las cuales vinculábamos también a sus hijos, a sus esposos, esposas, a los padres de los trabajadores,
porque recordemos que las dinámicas de la familia se cambiaron totalmente, de manera que esta es una invitación a que mantengamos esto y que entonces estos trabajadores sean propulsores y sean multiplicadores de las conductas de la empresa también hacia afuera. Este artículo es un buen ejemplo de ello, en el cual nos recuerda cómo entonces a través de diferentes estrategias podremos y deberemos lograr la participación activa de cada uno de los trabajadores, de manera que entonces ellos apalanquen cada una de nuestras estrategias, se convenzan de la importancia del autocuidado y del cuidado mutuo y del cuidado de los otros y nos ayuden a favorecer mejores ambientes en el trabajo. Les comentaba atrás de algunas de las estrategias que estamos llevando a cabo y quiero brevemente comentarles de la estrategia que hemos llamado Saludando, que les contaba que hemos trabajado muy fuerte con el Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Medicina, y este programa, que nació en 2020 en medio del aislamiento por la pandemia, tenía básicamente o inicialmente 5 módulos, que son los que ustedes ven acá. Un módulo biomecánico, ya que inicialmente la preocupación nuestra cuando la gente va a trabajar desde casa es cómo lo están haciendo en la casa, si cuentan con los elementos, con el ambiente de trabajo adecuado para hacer las tareas, especialmente los trabajadores administrativos, si estaban haciendo las tareas de manera adecuada en un ambiente que fuera confortable para ellos, saludable para ellos. Un módulo también cardiovascular, porque los hábitos cambiaron, las personas no se estaban alimentando mejor necesariamente, ni tenían menos estrés tampoco porque estuvieran trabajando desde casa. Todo lo contrario, se alteraron los horarios de trabajo, se alteraron los patrones del sueño, no había una clara diferenciación entre las labores domésticas y las actividades laborales propiamente dichas. Y de la mano con lo anterior, entonces se incrementaron los riesgos psicosociales, de manera que otro módulo también era el psicosocial, el tema de hábitos que ya traté recientemente, y es que las personas no dejaron, pausaron, suspendieron la actividad física, por ejemplo, que estaban llevando a cabo, los hábitos de la nutrición que también cambiaron muchísimo en casa. Y otro módulo que mantuvimos fue el de seguridad y salud, dado que entonces teníamos que vigilar los ambientes en casa y teníamos que verificar entonces cuando se presentaba un incidente o un accidente en el ambiente de trabajo, que en este caso era la casa. Y les decía recientemente, teniendo en cuenta que los compañeros de trabajo eran nuestros familiares en ese momento en que estábamos en el aislamiento. Y estos 5 módulos debían responder, y considero que en alguna manera lo hicieron, a las 3 fases, digámoslo así. Definimos 3 fases frente al aislamiento en la pandemia. Una fase que fue propiamente la del aislamiento, cuando estábamos muchos de nosotros trabajando 100% desde casa. Otra fase que fue la de la transición al retorno, que se dio hacia el año 2021 progresivamente, como algunos íbamos regresando y cómo entonces teníamos que generar un producto desde lo biomecánico para el retorno, desde lo cardiovascular para el retorno, desde lo psicosocial para el retorno y así sucesivamente. Y en la actualidad, la fase ya de presencialidad de post-aislamiento, y entonces cómo cada uno de estos productos o estos 5 módulos o pilares tienen que generar estrategias y tienen que generar intervenciones desde cada uno de sus saberes, de sus campos de conocimiento para las personas que ya han retornado a la presencialidad. Es sorprendente, pero nos deshabituamos a muchas cosas estando en casa, entonces las dinámicas cambiaron. Yo pienso que todavía no se han restablecido al 100%, y tenemos entonces, y eso es lo que venimos trabajando con las facultades, como venía comentando, en cómo logramos esta intervención en el curso del tiempo y cómo lo hemos logrado o lo pensamos seguir haciendo en el curso de que las personas han retornado a la presencialidad. Simplemente a manera de esbozo general, para este programa que mencionaba yo, uno de los módulos, los pilares, es el biomecánico, tiene 5 productos en su interior, todos enfocados en el aparato osteomuscular, osteoarticular, y tiene diferentes estrategias ya en la presencialidad para que las personas en las diferentes dependencias puedan apalancarse y puedan aprovecharse y puedan sacar fruto de cada uno de estos programas que llevamos adelante con la Facultad de Medicina. Creamos también, Diana, una sala saludable, que es un espacio que tenemos a media mañana, que ya actualmente es itinerante. Inicialmente lo hicimos en el edificio administrativo de la Universidad Nacional. Y la promesa de valor nuestro es tocar un tema de manera breve. Es una cápsula de 10 o 15 minutos que las personas pueden disfrutar a media mañana. Es decir, cuando yo hago una pausa para tomar el café, puedo bajar un momento a un auditorio, que afortunadamente lo tenemos, aprender algo, subir con un conocimiento y disfrutar de mi café ya después de ello, pero habiendo aprendido algo que ojalá sea de beneficio para mí y para mi grupo de influencia. El grupo de influencia pueden ser los trabajadores, pueden ser mi familia, etc. Entonces tenemos 5 temas por semana, uno para cada día. Tenemos un tema para el lunes que está enfocado más en la actividad física. Ustedes pueden ver allí el nombre: muévete más, siéntate menos. Los días martes tenemos un espacio más de reflexión, de pausa, que hemos llamado la música y el silencio. Son pausas breves, recordemos, en la cual aprendemos un tema
o tocamos un tema, no necesariamente es aprender, pero puede ser también reflexionar sobre algo. El miércoles tenemos algo que hemos llamado Nutrisala, que es un espacio de nutrición para dar unos tips nutricionales, qué podemos comer a media mañana, qué podemos mandar en la lonchera de los muchachos, qué podemos comer en la noche en la casa, etcétera. Los jueves tenemos una intervención breve también sobre prevenir los efectos osteoarticulares en los trabajadores. Y el viernes vamos con el tema psicolaboral otra vez y de salud mental, entonces con algo que llamamos psicotips. Pongo acá una pieza gráfica en el costado derecho del espacio de los miércoles, que es la Nutrisala. La agenda va cambiando, tenemos la participación de las facultades también en esto, entonces nos tranquiliza mucho el hecho de que tenemos a los profesores y sus estudiantes encargados o ayudando a esas estrategias en la universidad. Y nos garantiza, como decía anteriormente, la calidad de nuestro producto. Pero ¿de qué otra manera podemos lograr la participación académica? O hemos logrado hasta el momento, en la participación, por ejemplo, en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. El Congreso de este año se hizo en la ciudad de Bogotá en mayo, en el Hotel Tequendama, y tuvimos participación de estudiantes de la universidad con pósters, por ejemplo. Eso fue bien emocionante para nosotros. Tuvimos dentro de los más de 20 pósters que tuvimos en esta ocasión, esperamos seguir subiendo para los próximos congresos, pues felizmente un estudiante nuestro fue el que se hizo acreedor al primer puesto de póster por la calidad académica. Allí tratamos, Diana, de tener un rigor. Tenemos unas personas expertas en la materia que califican, tenemos una lista de verificación, ellos visitan los diferentes pósters, hacen preguntas, contrapreguntas a los expositores, miran la calidad del póster, el contenido, etcétera, las conclusiones también de la interacción que tengan con ellos y lo califican. Y felizmente un estudiante de la universidad del Departamento de la Ocupación Humana fue el ganador en esta ocasión. De paso, lo vamos a hablar al final, pero dejo abierta la puerta para que las personas participen con proyectos que tengan en sus empresas en diferentes modalidades en este congreso también de la Sociedad de Medicina del Trabajo. Pero también un punto muy importante y de interés para ti y para mí también es la participación en el congreso de AICO. El congreso entrante que se va a realizar en 2024 en abril en Marruecos, pues todavía tiene abiertas las puertas para que nosotros podamos postular algún trabajo de los que tenemos en las empresas, podamos participar de manera activa y ser una bandera también de alguna manera para nuestro país allí en esta dependencia, en esta locación. También de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, por ejemplo, con la Facultad de Enfermería, hoy en día, en temas de cercanía y de academia, estamos en curso de una cooperación académica con el Centro de Pensamiento de Trabajo Decente, Salud Laboral y Calidad de Vida de la Universidad Nacional, y estamos a puertas también, o ya incluimos en estos días que recientemente se cerró la convocatoria para el Congreso ORP 2023, pues también algún trabajo de los que hemos hecho de aplicación de estos que les venía contando junto con la academia ha sido presentado. Esperemos la definición de ellos, que se va a hacer el 20 de diciembre, y cuál es la respuesta de ellos para ojalá poder participar y poder seguir llevando nuestros trabajos, nuestras estrategias de prevención y nuestra universidad a diferentes congresos en el extranjero. Ese próximo congreso de ERP se va a hacer en Bilbao en 2023. Bueno, también entonces la posibilidad, que en eso sé que la universidad es diferente a otras empresas, pero la posibilidad de participación en diferentes espacios que nos han abierto muy amablemente para contar de todas estas estrategias que se vienen llevando a cabo. El Salud Unal Contigo, que es un programa que nació en la Facultad de Medicina también a partir de la pandemia, pero que permanece hoy en día, que tiene unos contenidos bien interesantes. La participación en los programas de radio de la Universidad Nacional, en su emisora, también con podcast, con cápsulas informativas que hemos hecho también en el curso del tiempo y que nos ayudan para hacer difusión de estos programas, pero también para generar un contenido y una sensibilización en los servidores y colaboradores de la universidad. Espacios como este para nosotros, como este que estamos viviendo ahora, para nosotros son supremamente valiosos en ese sentido. Bien, y entonces el tema que mencionábamos recientemente, y es cómo podremos hacerlo y cómo podemos acercarnos a esto desde la gestión de las empresas. No necesariamente tengo que ser una universidad para postularme a un trabajo, a un congreso de estos, para llevar un trabajo, para presentar una iniciativa, para presentar un programa de prevención que yo haya hecho en mi empresa, que haya diseñado, sino que la invitación es hagámoslo, creámoslo de que es posible y llevémoslo adelante. Simplemente a manera de ejemplo,
Yo tuve la posibilidad, afortunadamente, de participar en el Congreso de AICO en 2018. Yo lo que presenté allí, tú muy amable me presentabas hace un rato, fue mi trabajo y mi tesis de maestría. Se presenta un resumen, lo envié, tienen un comité evaluador, un comité académico, te dan la respuesta después y afortunadamente pude participar de él. Es muy gratificante porque es participar de un congreso supremamente grande, supremamente bien organizado, con gente de todo el mundo realmente. Y derivado de ese congreso, pues logramos entonces tener este resumen también colgado luego en el British Medical Journal, que también ha sido pues muy gratificante para nosotros esta experiencia. Y luego en 2022, este año en febrero también, ahí ya presentamos, pongo el escudo de la universidad porque ahí ya presentamos el programa Saludando que les comentaba recientemente, lo convertimos en un paper, enviamos el resumen y también afortunadamente fue aceptado y tuvimos la participación en esta ocasión virtual, porque ese congreso iba a ser en Australia, pero lo hicieron virtual todavía por temas de aislamiento y por dudas frente a la pandemia, pero se realizó virtualmente en febrero y pudimos presentar también el póster allí. Y derivado de esta participación, entonces, ¿cómo logramos? Entonces, también ellos dan la opción de que lo tengamos hoy en día colgado este resumen y este artículo en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. ¿Que es posible? Claro que es posible. Son trabajos como ustedes ya les he contado que fue lo que hicimos con la estrategia Saludando, lo convertimos en un producto con unos temas específicos y una manera de presentarlo que ellos nos dicen muy claramente en la página, dicen claramente qué capítulos debe tener. Son tan específicos como que debe tener un número máximo de palabras, el tipo de letra, en eso son supremamente claros ellos, pero también nos dan pues toda la especificidad para poderlo presentar y es totalmente posible, de manera que de una vez la invitación sería a que en sus empresas, en sus sitios de trabajo, pues piensen, seguramente que todos han hecho cosas muy interesantes por la gestión preventiva con sus trabajadores y podríamos entonces generar un producto, tomarnos el tiempo para escribirlo, para organizarlo y presentarlo. Es la invitación que hacemos desde este espacio. Tenemos entonces, justamente lo hablábamos, en Marruecos, en abril de 2024, el Congreso 34 de AICO. Sería muy gratificante que pudiéramos llevar no solamente uno, dos, tres o cuatro trabajos, sino que tuviéramos una representación muy amplia de Colombia. Recordemos, tú nos lo has dicho en múltiples escenarios, que estamos trabajando de manera mancomunada por lograr la participación y la localidad de Colombia para AICO 2030. Pero de la experiencia que tuvimos buscando AICO 2027, creo que la reflexión que nos queda es que tenemos que fortalecernos un poco de cómo nos ven afuera, pero también tener una participación académica más amplia para que tengamos también una mayor robustez a la hora de optar o de querer lograr esta importante designación. Es un congreso supremamente grande, supremamente importante, sería un logro realmente muy importante para el país que lográramos hacerlo y lo hacemos entre todos. Si bien hay unos líderes que están apalancando muy fuerte esto, tenemos la participación tuya como secretario para Colombia, también la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo lo está haciendo y lo estamos haciendo de manera conjunta, pues definitivamente la participación de los miembros que creo que se ha incrementado, de todas maneras hay que reconocer que se han incrementado los miembros de Colombia en el último año y eso es muy importante, pero creo que otro paso fundamental es que nosotros como miembros presentemos algún trabajo, que sé que todos lo tenemos, entonces esa es una invitación que me parece importante. Y quise traer acá, simplemente esto está en la página que les referencio acá de AICO, algunas fechas que son importantes tener en cuenta. Hacia marzo del año entrante nos van a hacer el anuncio de que ya podemos publicar los abstracts. Nos van a dar entonces, como les decía recién, cuáles son las condiciones para lo que nosotros queramos presentar, qué trabajos y en qué sitio debemos colgarlos, en qué fechas, de qué manera específicamente, y cierra esto hacia julio del año 2023. O sea, nos dan abril, mayo, junio, julio, 4 meses tendríamos entonces para organizar, publicar nuestros trabajos. La propuesta sería la invitación a que lo vayamos haciendo desde ahora mismo porque el tiempo pasa bastante rápido, entonces yo creo que es tiempo de irlo trabajando de una vez, de ir pensando por lo menos cuál de los programas que yo tengo en mi empresa serían susceptibles de documentar y de presentar. Pero también quise aprovechar este espacio para, como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, exponer las cosas que hace la sociedad. El llamado es a que nos hagamos miembros de la sociedad, que visitemos la página, que les pongo acá la dirección. Tenemos un contenido que se va cambiando periódicamente, un contenido que es de interés para la gestión
preventiva en las empresas, que seguramente resulta importante para cada uno de ustedes. Y entonces tenemos para las personas que se hagan miembro, que pues siendo medicina del trabajo deben ser médicos ocupacionales, es un proceso relativamente, no, más bien relativamente no, es un proceso muy sencillo. Es muy económico hacerse miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo también y tiene, entre otras cosas, las siguientes actividades. Unas reuniones mensuales en las cuales tú nos has acompañado, doctora Diana, también en algunas de ellas. Allá hacemos revisión de un tema. Hoy por hoy la reunión sigue siendo virtual. Nos parece que nos ha funcionado muy bien de esta forma hacerlo y las reuniones entonces tienen ese objetivo. Se comentan algunos temas generales de las dinámicas del trabajo en ese momento en el país, pero también hacemos un tema y tenemos un tiempo de revisión de un tema específico que muchas veces coincide con lo que sea de interés en el momento. Por ejemplo, en su momento frente a COVID tuvimos varias revisiones de expertos en la materia que nos daban orientaciones para la gestión en las empresas. Una revista que tiene un tiraje trimestral, también tienen ustedes la posibilidad de postular un trabajo para que sea presentado allí, para que sea publicado allí. En la página que les mostré recientemente de la sociedad, ustedes encuentran todas las condiciones de cuáles son los temas que son de interés y más allá de eso, cuáles son las condiciones para poder publicar un artículo en la revista de la Sociedad de Medicina del Trabajo. En el marco del Congreso, que el año entrante se va a realizar hacia mayo en la ciudad de Cartagena, hay posibilidad de presentar conferencias, por ejemplo. Si yo tengo un tema suficientemente importante y quiero presentarlo, podría postularlo para la conferencia. Hay un comité académico que hace una designación de cuáles son las conferencias que finalmente quedan, pero ahí está esa posibilidad todavía abierta. Bueno, quizás para mayo del año entrante creo que ya no hay muchas plazas, pero quizás para los años subsiguientes sí lo hay. El Congreso es cada año, va cambiando de ciudad. No, históricamente se hacía un año en Cartagena, un año en Bogotá, pero últimamente se ha ido cambiando también para otras ciudades. Esa es la propuesta que tenemos más adelante, pero se puede hacer. Es una cosa que también es muy importante que ustedes tengan participación, insisto, con cosas que hacemos en las empresas. Y aquí lo podría enlazar con el premio Cástulo Rodríguez Correa, que es presentar un trabajo que yo y una experiencia exitosa que haya tenido en una empresa, que todos seguramente lo tenemos. Entonces hay que documentarlo, están también muy claras, publicadas allí las condiciones para publicar el trabajo y tienen entonces este premio y este reconocimiento en el marco del Congreso, en este caso el año entrante en Cartagena. Pero hay otra forma que les mencionaba y es la participación por medio de pósters, que también cuando ustedes han asistido a congresos internacionales seguramente se han dado cuenta que tiene un ímpetu y tiene una fuerza muy amplia hoy en día los pósters en el marco de los congresos, porque no necesariamente es la conferencia, pero hay mucha experiencia, de pronto un poco más pequeña que se ha hecho en la empresa, pero también muy importante y muy relevante que se puede volver un póster y presentarlo de manera creativa para el resto de la comunidad. Entonces es un espacio también bien importante que desde el Congreso, desde la Sociedad de Medicina del Trabajo, le estamos dando también un impulso cada vez mayor a que las personas se presenten. ¿Quién se puede presentar a estos trabajos o a esta modalidad de participación del Congreso? Un líder de seguridad y salud en el trabajo, un docente de una universidad, un estudiante de una universidad, una ARL perfectamente, un gestor de una ARL, es decir, todos los que hacemos parte del sistema de riesgos laborales podemos presentar seguramente un trabajo. Y acá creo que es fundamental que nos acerquemos y sigamos estableciendo y fortaleciendo la investigación y la cercanía con las academias, con las universidades, para poder entonces seguramente lograr ese resultado que queremos, entre otras cosas, para AICO 2030, para que definitivamente en el extranjero nos sientan, nos vean con resultados de que somos un país, que ya lo somos, un referente al menos en América Latina, y cómo entonces consolidamos esta información y enviamos trabajos internacionales, publicamos también internacionalmente. Entonces les daba el ejemplo de AICO, por ejemplo, les pongo ahora el ejemplo de la Sociedad de Medicina del Trabajo, de cómo podemos participar con nuestras estrategias en las empresas, consolidarlas, organizarlas, escribirlas y presentarlas. En esta gestión, en este acercamiento, entonces, ¿hacia dónde vamos? Definitivamente debemos continuar con la gestión preventiva en los ambientes de trabajo, eso no tiene ninguna duda, el sistema de gestión así nos lo demanda y tendremos que hacerlo, pero también yo propongo que hagamos algunas otras alianzas intrainstitucionales. Seguramente que en esta universidad les conté, tenemos ese privilegio de que tenemos muchos recursos en ese sentido, los estudiantes, los docentes, los investigadores, pero en las diferentes empresas que no necesariamente son universidades, podremos hacerlo también, por ejemplo, con cercanía con las áreas de gestión humana, con las áreas de bienestar,
con la ARL definitivamente, con las CPS de mayor participación, por ejemplo. ¿Cuáles son los planes de prevención que yo podría fortalecer a través de las CPS que tengan al menos una mayor participación? Con las cajas de compensación familiar, entre otros, con los proveedores que tenemos en todas las empresas, con el proveedor de exámenes médicos ocupacionales, etcétera. Entonces, sí hay recursos que seguramente tendremos que de alguna manera mirar cómo podemos atraer hacia nuestro sistema de gestión y fortalecer entonces la gestión preventiva en nuestras organizaciones. Y definitivamente entonces la apuesta es seguir fortaleciendo el componente académico investigativo en seguridad y salud. Tú en la charla que tuviste hace unas 2, 3 semanas invitabas a los profesores Araque y hablábamos sobre la necesidad, sí o no, de tener un observatorio de riesgos laborales. Y creo que entonces la conclusión es sí, el país seguramente lo demanda, el país para algunos temas específicos, para la intervención de algunos factores de riesgo, claro que debería tener una visión muy importante desde el punto de vista de la prevención, y la academia en esto me parece que es fundamental. La cercanía con las universidades, con los posgrados en seguridad y salud, que tenemos tantos posgrados en tantas universidades, yo creo que es fundamental. Habría que integrarlos, articularlos y poner a todos nuestros músicos a sonar al unísono en una misma orquesta. Yo creo que es una cosa que tendremos que trabajar y esa es la apuesta que tendremos que llevar adelante. Necesitamos una participación activa de cada una de las instituciones y de los trabajadores en las instituciones, definitivamente sí, en las empresas. La integración en esta gestión con las diferentes dependencias, tanto de dentro de la organización como de fuera de la organización. El sistema de gestión cada vez más nos obliga y nos invita a pensarnos la seguridad y la salud, no solamente dentro de la empresa, sino todo el efecto que tiene en el marco de las condiciones de trabajo, la salud del trabajador, las condiciones intralaborales, pero las extralaborales también son muy importantes. Este creo que es un aprendizaje también que nos reforzó de alguna manera todo lo que vimos con la pandemia, y es qué pasa con el trabajador fuera de mi organización, fuera de mi empresa, y cómo desde la organización, en el marco de la promoción de la salud, entre otras, podría y debería gestionar la salud del trabajador y sus conductas fuera del trabajo para él y para su grupo de influencia. La promoción de la salud fundamental. Debemos innovar también, diversificar las intervenciones. En ocasiones yo considero que en seguridad y salud, en salud ocupacional, de alguna manera nos siguen leyendo mucho desde el punto de vista de la norma y del reporte de accidente de trabajo y la entrega de elementos de protección solamente, y eso resulta siendo un tema muy frío y poco comercial, por utilizar alguna palabra. Y entonces esta apuesta y esta visión nos invita entonces a que tenemos que diversificar la gestión. Tenemos que llegar de una manera innovadora a los trabajadores para que ellos de alguna manera lograr convencer y lograr persuadir y lograr ganar su atención. Y la cercanía definitivamente con la investigación, si queremos mejorar en nuestra empresa, pero también si queremos proyectos de más largo aliento como el que estamos proyectándonos tener con AICO 2030 Colombia. Diana, muchísimas gracias. Esto es lo que quería contarles de manera breve. Agradezco mucho este espacio y quedo pendiente si tienes alguna pregunta o si el auditorio tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Recuerdo para los que se están Yo no te conectando, escucho. AICO, Comisión Internacional de Salud Ocupacional. ¿Me escuchas? ¿Aló? Ya, ¿Me escuchas? sí, ya, Sí, bueno. perdón. Muchísimas gracias, doctor Juan Ignacio. Para los que se están conectando, recuerdo AICO, Comisión Internacional de Salud Ocupacional, por sus siglas en inglés. Es una organización sin ánimo de lucro, con fines académicos, investigativos, apolítica, que somos más o menos más de 35 miembros. La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo es miembro. Y estos conversatorios, webinar, los estamos haciendo para invitarlos a unirse a esta organización, y sobre todo para lograr un objetivo, que es traer el Congreso Mundial de Salud Ocupacional a nuestro país 2030 en Medellín, liderado por la Sociedad de Medicina del Trabajo, de la cual el doctor es junta directiva, nuestra presidente María Claudia Borda, y yo como secretaria de Colombia lo que estoy haciendo es ayudar a fortalecer, a hacer esos lazos, porque necesitamos ganar ese congreso, que sería un orgullo y sería demostrar que podemos hacer esto unidos como colombianos. Transmito preguntas del público. El ingeniero Álvaro Araque nos hace una pregunta muy interesante. Te quiere preguntar, ¿qué porcentaje de contenidos curriculares en los programas de seguridad y salud del trabajo en Colombia y en la región se dedican a aspectos preventivos?
con relación a aspectos legales y administrativos. Nos queda como esa duda y lo hemos querido preguntar a ti que tienes la doble experiencia. Sí, bueno, tiene razón el profesor y es que, como lo mencionaba hace un momento, nos siguen viendo mucho desde la norma, que no está mal, no es ninguna invitación ni mucho menos a que nos saltemos la norma, debemos cumplir la cabalidad, eso está claro. Todo lo que nos demanda el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, los estándares, etcétera, claro que tenemos que hacerlo. Pero sí hay posgrados, definitivamente. No quisiera yo dar nombres acá, pero de todas maneras el componente en preventivo yo creo que sí se va trabajando de manera importante a la par de todo el marco normativo y de seguridad industrial, etcétera. El componente preventivo se ha venido trabajando específicamente en algunos programas del componente de condiciones de trabajo. Todo lo que tiene que ver con higiene industrial, prevención de los efectos en la salud, etcétera. Creo que en eso, además, Diana, somos un referente en la región. Nosotros, de alguna manera, date cuenta que en el marco de Latinoamérica, por ejemplo, junto con un par de países más, yo creo que jalonamos mucho el tema, afortunadamente. Y los programas se han ido fortaleciendo en ese sentido, los programas académicos en las universidades se han ido fortaleciendo en ese sentido. Inclusive hay algunas que en sus programas de posgrado tienen laboratorios, por ejemplo, de higiene industrial, prácticas de higiene industrial, visitas empresariales en el marco de hacer evaluación de riesgos directamente en la gran empresa. De manera que si bien hay algunos temas que se tienen que ir mejorando, yo creo que se ha ido trabajando de manera fuerte en los diferentes programas también en seguridad y salud. Hay una particularidad en el país, ¿no? Y es que cuando tú miras, hay programas de toda índole, de especialización de toda índole, hay programas de más carga horaria, de menor carga horaria. Los contenidos, digámoslo así, no están homologados, que esa es una preocupación que sí queda porque también la calidad académica de todos no es la misma, lamentablemente. Y las personas, pues con la mejor intención, buscan una opción, porque muchos siguen interesados en nuestra materia, en seguridad y salud, pues en ocasiones pueden verse defraudados al final del día porque los contenidos seguramente no son los que esperaban, de manera que uno sí esperaría que se pudiera homologar de alguna manera el contenido mínimo para lograr la especialización y la licencia en seguridad y salud. Y entonces, porque el efecto va a ser luego en las empresas, ¿no? Si tú no tienes seguramente un capital humano suficientemente formado, pues la materia preventiva luego seguramente puede ser deficiente también frente a los trabajadores. Bueno, una pregunta que nos hace la estudiante Marta Gutiérrez de la Universidad de Antioquia. Tú ya dijiste algunos tips, pero a veces los estudiantes dicen Marruecos es muy caro y muy lejos, y no lo dicen solo los estudiantes, sino los mismos profesionales de seguridad en el trabajo. ¿Qué tips fuera de los que nos dijiste acá le quieres decir a los miles de estudiantes que te están escuchando y que en algún momento también fuiste estudiante tanto de pregrado como de maestría o de todos los múltiples estudios que tienes? ¿Qué tips le darías a Marta y a quien te escucha? Yo creo que el primero, yo lo mencioné durante la charla, es creerlo, porque a veces me pasó a mí, yo voy a hacerte una confesión, la primera vez yo mandé mi resumen sin mucha esperanza, para serte honesto, dije, bueno, pues miremoslo, intentémoslo, pero yo no creo que mi trabajo sea susceptible de presentar en un congreso de estos, la verdad lo debo decir. Y oh sorpresa, cuando tiempo después me dijeron, sí, su trabajo ha sido aceptado, pues lo primero es que no me lo creía, pero entonces la invitación es, creamos que las cosas que hacemos, si son hechas con calidad, obviamente, son sustentables y son presentables en un congreso de estos. Entonces la primera recomendación sería, documentemos, escribamos, ese sería un segundo tip, Diana. Normalmente no escribimos, hacemos mucho, porque todos hacemos mucho, de muy buena intención, con la mejor calidad posible, pero normalmente no lo documentamos. Uno, creámoslo. Dos, escribámoslo. Tres, hagámoslo, porque es que en ocasiones dejamos pasar el tiempo. Somos muy dados nosotros acá en el país a procrastinar y entonces dejamos y no, pero eso es para marzo, entonces yo creo que esperemos que pase el tiempo. Cuando te diste cuenta el tiempo va muy rápido, estamos abril, mayo, ya tenemos cantidad de cosas en la empresa, se me pasó el tiempo y no lo envié. El costo, pues resulta, hablaría del tip 4. Resulta que para países como el nuestro, AICO tiene unos auxilios. En el primer congreso yo no accedí a ese auxilio porque no entendí, porque tampoco esperaba ir. Para el segundo ya estaba un poquito más documentado y lo hice y realmente tuve que pagar una cosa ínfima, realmente algún costo representativo para participar del congreso, de manera que esa no es una preocupación. Ahora, frente a los otros costos, que sean el del tiquete y el de la estadía, pues mira que lo hemos tratado en esta estrategia que queremos hacer como país. Tú bien lo dijiste, esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y gana el país.
no gana la Sociedad de Medicina del Trabajo, ni los que van a ir al Congreso, lo ganamos todos. Entonces hemos pensado, no lo tenemos todavía consolidado, pero cómo logramos acercarnos a alguna agencia de viajes, al Ministerio del Trabajo, alguna institución, Fasecolda, no sé con quién lográramos tener algún tipo de subvención, algún tipo de apoyo para que entonces si logramos ser, voy a decir cualquier número, 30, 40, 50 personas, logramos agruparnos y seguramente lograr mejores tarifas o algún sitio para hospedaje allá de manera conjunta o algo así, y seguramente podríamos aliviar muchísimo los costos. Pero más que el costo es una inversión, créanme, realmente de corazón lo digo que vale la pena asistir a un congreso de estos, es realmente emocionante estar en un sitio de estos, compartir con gente de todo el mundo, poder ver trabajos maravillosos. La organización normalmente del evento también es, digamos que muy completa, es una cosa muy pulcra, ellos todo lo cumplen, el horario se cumple a cabalidad, las charlas son de temas muy interesantes, entonces es una experiencia que realmente como tema personal y como tema profesional vale la pena vivir. Ahora, 2024 tiene una particularidad, es que recuerda que es cuando se vota para el Congreso 2030. Entonces, entre mayor participación tengamos de colombianos allí, mayor cantidad de afiliados a AICO y que hagamos más fuerza para empujar a nuestro país, pues muchísimo mejor. Porque además en esos congresos se hace campaña, durante el congreso se hace campaña. En el que yo estuve en Irlanda, las personas de India, por decirte algo, pasaban por todos los sitios donde estábamos en las áreas comunes en el refrigerio y hablaban con la gente, se involucraban con la gente, le regalaban algún tipo de souvenir, le ponían el pin, llevaban música. Es una campaña, regalan comida, de todo lo que tú quieras y es una campaña. Entonces, entre más colombianos tengamos allí, podríamos hacer una campaña también más robusta. De manera que vale la pena vivirlo, vale la pena la inversión, es posible, totalmente posible, y es también, lo confieso, emocionante, pues que ustedes puedan documentar sus trabajos que hacen en las empresas y tener la oportunidad de participar allí, ¿no? Es muy importante para nosotros, para ustedes, para nosotros y para el país, es totalmente fundamental. Bueno, me lograste emocionar. Me alegro. Acabas de decirlo. Esta es una Sí, sí, sí. cosa de país. La estamos haciendo hoy, diciembre 15, para que ustedes en sus deseos van a poner, voy a ir a Marruecos 2024 a hacer campaña por Colombia, a exponer las grandiosas cosas que hacemos en Colombia, en las universidades, en las empresas, y no vamos a procrastinar ni que mañana. Acá les está diciendo Juan Ignacio, marzo es ya, estamos cerquita, 3 meses. Estamos diciendo para que pongan una de sus subitas de los deseos, vamos a ir a Marruecos para que desde el 1 de enero empiecen a trabajar y no dejar vencer estos términos. Sí, Muchísimas yo, gracias en Diana, les nombre de dejé todos ahí, los colombianos. perdóname una cosita, para cualquier cosa yo les puse en el último slide mis correos electrónicos, si en alguna cosa yo puedo contribuir con muchísimo gusto me pueden contactar, no tengo ningún inconveniente con eso. Muchísimas gracias. Acá en el box de todo este video quedará la información, tanto de la presentación, la Universidad Nacional, los correos, y esperamos a que se afilien tanto los médicos a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo como los múltiples profesionales AICO. Les recordamos visitar la página www.aicocolombia.com, que es una página que fue creada este año con el objetivo de tener todos los objetos misionales, los documentos en español. Esperamos tener todas las fotos, los background de todos los afiliados y muy pronto tendremos un nuevo webinar y sorpresas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Juan. A ti muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto. Gracias.